usted quiere escuchar. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:42 de la mañana. Mire, cuando se aumentó el salario la vez anterior, la vez pasada, equivalía en ese momento a $30. $30. Hoy son 6. Es decir, lo que entonces equivalía a $30, hoy equivale a 6, incluso algo menos que 6, de acuerdo a la tasa de cambio oficial, claro. No se ajusta el ingreso mínimo del venezolano desde hace más de un año. Y aunque la ministra de Educación, y en medio de tantas manifestaciones por un mejor salario, dice que no hay dinero para aumentos, también es cierto que tradicionalmente alrededor del 1 de mayo suele haber anuncios de esa naturaleza, es decir, aumentos del salario. Bueno, la pregunta es, ¿lo habrá? ¿De cuánto podría ser? No sé, 3 escenarios, lo mínimo, lo óptimo, lo razonable en medio. Y hemos invitado a 3 personas el día de hoy. Tengo acá en el estudio a José Elías Torres, es secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV. José Elías, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la oportunidad, Román. Concreto, ¿qué se le pide exactamente al Ejecutivo en materia salarial? En primer lugar, que conciencia, oiga a la calle y vea cómo está realmente la situación de los trabajadores en el país. Tú lo acabas de decir. Hace exactamente, creo que 390 días, hace un año, en marzo del año pasado, se dio un aumento que equivalía a $30, más $10, 45 bolívares, que cabría $10 del cesta ticket. Podríamos decir que era un promedio de 40. Hoy en día, cuando vas a la cuenta, ve cómo se devaluó, cómo se destruyó ese salario, prácticamente desaparece y prácticamente está entre $5 o $6, buscando el promedio en dólares. Esa es la situación que estamos viviendo y esa es la pregunta. ¿Quién vive con $6? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo sobrevive? A veces uno también se hace esa pregunta que anda en la calle. Claro, ayuda a la gente, los familiares que están afuera, haciendo tiritos, quemando tiritos, como popularmente decimos, pero eso es una cuestión prácticamente inaceptable y que no se puede mantener ya más en el tiempo. Y prueba de ello de que desde enero para acá hemos visto cómo se han encendido la calle. Y si el gobierno no entiende que debe mirar eso, que debe tomar en cuenta y tomar el pulso a eso, bueno, esto puede tenderse a que se siga esa conflictividad ahorita en estos momentos en la calle. En caso de haber anuncio, no sé si creen que lo habrá en estos días, pero en caso de haber un anuncio, ¿de cuánto sería ese monto, ese incremento? Mira, hay que ser responsable en eso, ¿no? Conseguimos algunos compañeros en la calle que por la misma desesperación, bueno, se afincan en una cifra que ya ustedes oyen por ahí. Algunos hablan de 900, otros hablan inclusive hasta de $1,600, que debería ser el salario mínimo. Pero si tú te pones a ver, ¿en qué país de América Latina hay un salario mínimo que haya más allá de $500? Pero tampoco en ninguna parte del mundo consigues uno que sea $5 o $6. Esas son las dos alternativas, las dos preguntas que nos hacemos. Entonces nosotros, la comisión, el foro que está discutiendo ese salario con la presencia de la Organización Internacional de Trabajo, organismo que sirve de intermediario, de juez, si se quiere, buscando la manera de que se haga los equilibrios, uno de los más calificados del mundo, bueno, dice que hay una necesidad, hay que revisarlo. Ellos tampoco dan decreto, como dicen muchos, ¿no? Que de acuerdo con la OIT, no, el acuerdo hay que hacer con el gobierno. La OIT lo que está haciendo, mira, estas son las normas internacionales, tú estás comprometido a cumplirlas y vamos a empezar a buscar de dónde tiene esa fuente. Y nosotros, entonces, como organización sindical, la CTV y las organizaciones que hemos estado ahí, hemos estado yendo a ese foro, más que todo, esto se ha acelerado un poco desde enero para acá y tenemos la esperanza de que de aquí al último debe haber un pronunciamiento, porque mañana precisamente tenemos otra reunión donde vamos a hablar ya de escenarios de metodología, porque ya todos los números que hemos revisado, yo creo que ya eso está más que revisado. ¿No? Creemos de que más allá de reuniones debe haber cuestiones concretas y hemos manejado algunos escenarios, ¿no? No estamos hablando de un salario per se como nos lo dice la Constitución, porque es imposible que hables de $400, $500, pero sí la realidad sobre el país, pero lo que se consiga, sea 100, 150, 120, 130, la cantidad que sea sostenible en el tiempo, porque eso no es un simple decreto y después al metal pega la carrera detrás de que vuelva, hay que revisar otra vez nuevamente los salarios. Ya nos lo dieron uno de nuestros invitados, que es economista, más que el salario es que se sostenga en el tiempo la capacidad de compra. Eso es algo que hay coincidencia total. Eso es. Ahora, hablando de coincidencias, permítame, José Elías, incorporar en esta conversación a Carlos López, a quien tengo vía telefónica. Carlos López es coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, es coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. Señor López, buen día, ¿cómo está? Señor López, ¿me escucha? Señor López,
Lamentablemente parece que hemos perdido al señor López. Vamos a intentar retomar ese contacto. Pero incorporo también a esta hora, José Elías, si me permite, a Ronald Balsa. Ronald Balsa es economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, mucho gusto hablar con ustedes. Ronald, yo lo planteaba en la introducción de esta manera. Yo no sé si podemos hablar de 3 escenarios. Es decir, si se llega a anunciar un aumento del salario, ¿cuánto sería lo mínimo, Ronald? ¿Cuánto sería lo óptimo? Y en medio, pues, ¿qué sería lo razonable en este momento? Bueno, lo razonable sería que el gobierno publicara su presupuesto, porque muchas veces se asume que el gobierno no tiene plata para pagar. Incluso, como comentabas, la ministra ha dicho que no hay dinero para eso. Pero bueno, acaban de cobrar el impuesto sobre la renta, pagamos el IVA todos los meses, el impuesto general a las transacciones financieras está vigente, y PDVSA, pues como sabemos, hizo ventas desde el año 2020 de los que no cobró 21 millardos de dólares. Entonces, cuando se dice que no hay dinero, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué no hay? Si hay ventas de petróleo, si hay impuestos que se cobran en el país, y en qué se gasta lo que se tiene. Porque decir que hay algo que es óptimo, pues por supuesto es óptimo, por una parte que los trabajadores tengan poder de compra en este momento, y por otro lado justamente lo que dice el invitado anterior, que se mantenga en el tiempo. En el año 2018, Nicolás Maduro hizo un aumento de 60 veces el salario mínimo que no duró 2 o 3 meses, generó una gran tensión no solamente sobre el sector público, que efectivamente diluyó los pagos que tenías que hacer en medio de la hiperinflación, sino sobre buena parte del sector privado formal que todavía puede existir, porque justamente el problema de estos anuncios de salario mínimo que son imprevisibles, que son arbitrarios, que se hacen como un modo de decirle a los trabajadores que se está pensando en ello, puede terminar generando una informalización en pequeños negocios, en las que los trabajadores simplemente saben que para mantener su lugar de trabajo deben tener pues un ingreso menor que el gobierno manda, pero los empleadores saben que deben darles uno mayor que el gobierno les obliga a pagar. El problema es para los pensionados, por ejemplo, o los trabajadores de la administración pública que no tengan otras alternativas de ingreso. Exacto. Tengo en la línea, ahora sí parece, a Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Señor López, a ver. Bueno, estoy escuchando. Y hay muy mal cobertura. Sí, intentemos. Una falla eléctrica. ¿Dónde está usted para informarlo? En 9 de la noche, en el Junco. ¿En dónde, perdón? Junco. En el Junco, entiendo. Señor López, bueno, esperemos que tengamos la señal suficiente. No sé si escuchó a José Elías Torres, en todo caso le habrá escuchado en otras declaraciones. ¿Hay coincidencia entre la CTB y la Coordinadora Nacional, y la Central Bolivariana de Socialistas de Trabajadores? ¿Hay coincidencia en las aspiraciones para un aumento salarial y mejores condiciones? Pero la Central Bolivariana, como debe ser, tiene un planteamiento de defender el ingreso de los trabajadores y defender el salario de los trabajadores. Pero es bueno referenciar que esta situación que estamos viviendo en este momento, claro, es producto de un ataque que ha habido en más de 8 años, 10 años. Recordemos que en el 2014 nuestro salario mínimo en Venezuela, en 2013, era el tercero de América Latina, eran $500 mensuales. Y vino toda la ofensiva, como ya conocemos, de ataque a la moneda y de cerco internacional, que impidió, que destrozó, mejor dicho, nuestro salario, producto de la imposibilidad real de mantener un nivel de ingreso mínimo. En este momento hemos venido realizando con cuidado el proceso de recuperación económica que ya tiene para el día de hoy. Sí, para el 30 de abril va a tener 16 meses continuos de crecimiento económico, señalado por las cifras. Llama mucho la atención de que básicamente en la empresa privada y una circulación de dólares que no tiene otra procedencia sino el regreso de los 300 mil millones de dólares que según las cifras varios economistas nuestros tiene la empresa privada fuera de Venezuela en varios años, sobre todo en varios años. Claro, pero más allá del origen de la crisis, del origen en esta merma en el poder adquisitivo, ¿cuánto es la aspiración salarial que propone la central? Claro, entonces estamos planteando
un cuerpo de medidas. Una es echar los altos capitales, los altos ingresos de la burguesía criolla, que es la que obviamente está monopolizando este crecimiento económico. Echarlo para resolver el tema del salario del sector público, porque como ya sabemos, a pesar de todo el esfuerzo que venía haciendo el gobierno para recuperar la estabilidad petrolera, y ahora tenemos el tema de la corrupción que se detectó y que está siendo fuertemente golpeada, está siendo fuertemente atacada, pero obviamente los ingresos económicos en Venezuela, del Estado venezolano, han mermado mucho. Entonces hicimos un cuerpo de 5 propuestas. Una, que en base a que se aumente el flujo monetario a nivel de todo el país, apoyándonos en los ingresos que se han venido dándose. O sea, en otras palabras, que se genere moneda nueva soportada por los ingresos. Segundo, que se peche, como le dije, a la industria. Tercero, que se resuelva el tema de la que se invierta en servicios sociales, sobre todo en la planta hospitalaria de Venezuela, para resolver el tema de salud. Y cuarto, un planteamiento de incremento de salario, que bueno, eso queda de manos del presidente, pero lo que sí tenemos que... Pero ¿cuál es su aspiración? ¿Cuál sería ese monto? El mismo procedimiento del presidente. El presidente el 3 de marzo del año pasado hizo un plan donde para este año debemos tener el salario mínimo estaba en medio petro el año pasado. El plan era que para el 2023 era un petro y para el 2024 en 2 petros. Nosotros apoyamos al presidente en esa medida, pero estamos esperando que tome, que haya las condiciones para la aplicación. O sea, eso no significa que esté amarrado al salario mínimo al techo, que la referencia sea el arranque. Sí. Es el planteamiento. Pero de todas maneras, hay que señalar, porque tampoco es tan terrible la realidad. Es cierto que el salario mínimo es referencia, porque en el sector público es muy superior a los $7, y además en este momento se venía haciendo el aporte del gobierno como medida de guerra, que no es salario, obviamente, pero a todos los trabajadores del sector público le debe estar llegando. Hoy mismo está pagando, esta mañana vamos a pagar el bono de guerra, que nosotros vemos algo totalmente puntual y accidental y de emergencia, sí. Pero quedamos con mucha expectativa de que ese bono de guerra se transforme en salario, ¿no? Señor López, permítame ceder la palabra de nuevo, si es tan amable, permítame ceder la palabra de nuevo a José Elías Torres, secretario general de la CTV, secretario general encargado. Entre las 5 propuestas que hace el señor López, José Elías, hay una que me llama la atención, que es pechar a la industria. No estoy yo como abogado de la industria o del comercio o de la empresa en este país, pero suficientemente hemos escuchado a la industria, al comercio y a los negocios, a las empresas decir, miren, no aguantamos un impuesto más. Entonces, ¿cuál es la vía para obtener esos recursos? ¿Es viable lo que plantea el señor López a su juicio? Mira, hay varios escenarios en la mesa de discusión. Yo puedo señalar muy responsablemente. Ustedes se ven allí en esa mesa de discusión. Permanentemente, okay. Y hay una coincidencia que la puedo decir, que sí estamos preocupados por la situación de salario en este momento de los trabajadores. Okay. Lo que pasa es que los planteamientos vienen de diferentes ópticas. Uno lo ven de la cuestión ideológica, otro lo ven desde el punto de vista de defensa del gobierno y otro lo vemos desde el punto de vista de la defensa realmente del trabajador. Si nosotros analizamos y revisamos algunos números que hemos visto con nuestros asesores, nos conseguimos que desde el 2013 para acá ha habido varias variaciones en cuanto a la cuestión de salario. No voy a entrar que si eran 500, 300 en el 2013, pero sí lo que le puedo decir que el salario aquí llegó a contemplarse en $2 o $3 mensuales en base por la hiperinflación, donde se destruyó prácticamente el valor adquisitivo del dinero. Hoy en día estamos hablando de 5 o 7. Es verdad, hay algunos bonos que llaman bonos de guerra o algo por el estilo que medio complementa, que ni siquiera para curita sirve para una herida, porque eso apenas entra, resulta de que ya el trabajador apenas lo está cobrando, ya lo tiene con un cartón de huevo, medio kilo de queso, ya se le fue. Pero nosotros a eso, más allá del salario mínimo, que es una política salarial lo que estamos discutiendo,
Y si vamos al caso, algo que sea sostenible, hay coincidencia también por parte de los amigos de la central, de que lo que se dé tiene que tener una serie de medidas complementarias, que eso le va a corresponder al gobierno y al Banco Central, tratar de equilibrar las distorsiones en la economía que ha habido, porque eso es prácticamente lo que desborda las políticas cambiarias, la cuestión del impuesto, en fin, desborda la inflación galope, como ven, y que para nosotros es terrible que siga como va, porque tenemos temor de lo que significa una hiperinflación de nuevo, que algunos economistas dicen que hay amenaza. Yo creo que se va a hacer el esfuerzo para que eso no suceda, y en eso nosotros vamos a jugar y vamos a apostar que no sea así, pero sí también debemos ser claros de que los números que estamos manejando, más allá de lo que dice el amigo Carlos, más allá de lo que puede decir Fede Cámara, que ellos tienen su interés y nosotros los nuestros, pero hay una coincidencia, que mientras no haya buenos salarios, no haya buenos ingresos, la productividad también va a estar paralizada. Eso es algo concatenado que tiene que manejarse, y ya está demostrado que el salario, el aumento de salario, no es el factor principal para la inflación. Eso está demostrado, e inclusive en una reunión que tuvimos con algún alto funcionario del gobierno, viceministro de Cordiplan Planificación, prácticamente reconoce que no el salario medido con todos los controles, con una política realmente definida, no es para que se pueda enarbolar como bandera de inflación. No, nosotros creemos de que en estos momentos sí hay recursos, si hacemos el esfuerzo. Hemos revisado algunos escenarios que en su momento, cuando afinemos esto, ya lo tenemos afinado con algunos economistas, pero lo tenemos que llevar responsablemente a nuestros afiliados, con las otras centrales, inclusive con la bolivariana, para hacer el planteamiento de dónde creemos que pueden salir los recursos, porque sí consideramos que lo hay. Lo hay, porque si no prueba ello, lo que mismo está diciendo Carlos, acaba de reventar un escándalo donde supuestamente se decía que no había real, y de repente se pierden 3.500 millones de dólares, y hay 20.000 que no se sabe realmente de la definición dónde están. Entonces hay real, lo que pasa es que están muy mal administrados y no se manejan a la luz de la realidad que necesita el país, y estamos en una emergencia nacional, y la CTV está dispuesto a apoyar y ayudar de que salgamos de esa emergencia, y el trabajador y el jubilado y el pensionado salgan de esa crisis que están viviendo en estos momentos. Por razones de tiempo, José Elías y Carlos, permítame cederle la palabra a Ronald Balsa, repito, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, economista, para que cierre. Ronald, ¿ha escuchado al secretario general encargado de la CTV? ¿Ha escuchado al coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores? ¿Qué punto medio, sobre qué base sólida podemos edificar ese encuentro que van a tener, por ejemplo, ellos mañana? ¿Qué encuentras en sus argumentos? Bueno, a mí lo que me hace falta en los argumentos de ambos es la decisión de exigir la presentación del presupuesto al gobierno. O sea, a veces se dice, no, las cifras que hemos manejado, es que las sanciones nos han quitado, pero de todas maneras puede conseguirse plata, a lo mejor uno le puede pedir más o obligar a los empleadores a pagar un impuesto adicional, o se nos debe pagar en dólares, o es que es lo que es suficiente para subsistir. Y yo diría que pues los sindicatos tienen todo el poder, y además tienen la responsabilidad de exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre los recursos que tiene. O sea, porque no sabemos en qué está gastando lo que tiene. Cuando se presentó el problema de la hiperinflación en el año 2018, Nicolás Maduro dijo que era resultado de la carrera loca entre el trabajo y el capital, y que justamente la emisión monetaria para pagar salarios y bonos fue lo que terminó generando la hiperinflación. Lo que significa que en última instancia la culpa de la hiperinflación era de pagarle más a los trabajadores. Y el año pasado, cuando se presentaron algunas inestabilidades cambiarias, se dijo que fue por haberle pagado a los maestros lo que dice el instructivo de la UNAPRE, y después se dijo que era por haber pagado utilidades. Resulta que ninguno de nosotros sabe en qué más está gastando el gobierno. O sea, generar la hiperinflación permitió hacer un reajuste del poder de compra a favor de aquellos que recibieron bolívares por parte del gobierno. Cuando se dice que el bolívar fue pulverizado, que el bolívar no sirve para nada, en realidad lo dicen los trabajadores cuyos salarios se disolvieron, pero quienes recibieron los bolívares hicieron con eso lo que quisieron, y no sabemos qué fue lo que hicieron. Y cuando uno dice que el gobierno no tiene plata, pues uno tendría que acordarse que cobra impuestos y que vende petróleo, y que nosotros no sabemos nada sobre la venta de petróleo desde el año 2016 en la página de PDVSA. Por eso se pudieron perder 21 millardos de dólares, que no se sabe si van a ser cobrados o no, desde el año 2020 hasta la fecha. Es decir, 3 años sin que nosotros sepamos qué pasó con PDVSA, y había una filtración de 21 millardos de dólares que todavía no sabemos qué pasó con ellos. Y el gobierno no publica el presupuesto nacional desde el año, o sea, sus estimaciones desde el año 2015.
O sea, nosotros hemos pasado 5 y 3, casi 8 años antes de que empezaran las sanciones sin saber en qué utiliza el gobierno los recursos. Entonces, cada vez que viene el 1 de mayo y los trabajadores tienen que enfrentarse con un gobierno que les dice que no hay dinero, lo primero que deberían hacer los trabajadores es pedirles que presenten el presupuesto, porque ese dinero que supuestamente el gobierno no tiene, es dinero también de todos los venezolanos. Y los trabajadores no pueden. Tu pregunta es muy buena cuando tú me preguntas qué es lo que es óptimo. Bueno, para yo poder saber lo que es óptimo necesito los datos. Nosotros no podemos pensar que un trabajador debe vivir al nivel de subsistencia únicamente porque no hay dinero. Uno debería preguntarse dónde está el dinero para ver si se puede vivir por encima del nivel de subsistencia. Profesor Balsa, gracias por su tiempo esta mañana. A ustedes, un placer. Agradecer a Carlos López también, a quien tuvimos vía telefónica, José Elías Torres. Sí, en segundos nada más que estoy pasado. Segundos, sí. Desde un principio nosotros hemos venido pidiendo los números, presupuesto, hemos pedido midiendo los indicadores, y parte de lo que se ha trazado esta discusión, que debería haber concluido en noviembre y diciembre del año pasado, es precisamente porque no hemos tenido claro y no nos han presentado los números que nos dan base a nosotros para hacer lo que está diciendo el doctor Balsa. Claro. Porque tú para poder pedir, tienes que saber de dónde sale, dónde va y cómo puede mantenerse eso en su valor en el tiempo. Claro, lógicamente. Es José Elías Torres con nosotros, secretario general encargado de la CTB. Carlos López le tuvimos vía telefónica, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, Ronald Balsa. 8:03.